chiquillos, ¿cómo están? Espero hayan disfrutado este viaje por el tiempo junto a nuestro amigo Heródoto. El día de hoy nos hemos viajado aproximadamente desde unos 500 años atrás hasta 1000 años atrás para conocer a la cultura inca. No está muy lejos de acá, está en el norte de Santiago e inclusive está acá abajo, bajo nuestros pies. Así es, niños, la cultura inca estuvo viviendo incluso en nuestro territorio hasta el río Maule. Pero, ¿quiénes fueron los incas? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo vivieron? ¿En qué contexto? ¿En qué año? ¿Qué comían? ¿Cómo vivían? ¿Quién gobernaba? ¿Cuál era su religión? Lo vamos a ver en esta unidad, ¿ya? Conocer respecto a los incas, chiquillos, es sumamente importante, es muy enriquecedor. Hace hasta por lo menos 10-15 años atrás se pensaba que los incas no habían llegado acá a Santiago o hacia el más sur, pero se ha descubierto que incluso sectores como la Plaza de Armas acá en Santiago Centro fue emplazamiento inca, y que incluso se han descubierto construcciones incas en lo que es la parte de la Sierra de Ramón, donde está la quebrada de Macul, y el Parque Mahuida hacia arriba. Y también obviamente teníamos ya clásico Pucará, que es una fortaleza del Cerro Chena en San Bernardo, que también pertenecía a la cultura inca. Por tanto es algo que ustedes van a poder ver de primera fuente y que por supuesto cuando acabe la pandemia van a poder ir a conocer posiblemente con sus familias. Así que bueno, sin más, chiquillos, les pido que saquen ahora sus cuadernos, anoten la fecha en la que esté trabajando este material, ¿ya? Recuerden que esa es la idea de trabajar en una videoclase, que usted se siente cuando usted quiera a hacerlo y no tenga una exposición horaria por medio de una videoclase como lo hacen en los colegios, sino que acá que usted haga el video como usted quiera. Y por supuesto cualquier duda, consulta que usted tenga, me puede escribir al correo del colegio o bien mandarme un messenger al mismo correo del colegio y se los vamos a responder a la brevedad, chiquillos, ya sea de mi asignatura o de otra, ¿ya? Así que bueno, me presento, mi nombre está acá en el PowerPoint, mi nombre es Osvaldo Varias, soy el director del colegio, pero esta vez le vamos a hacer esta clase de historia al cuarto básico del Queen Flowers, año 2020. Recuerden abrigarse bien, chiquillos, porque hace mucho frío, está lloviendo demasiado y se tiene que salir, sacar el salvoconducto correspondiente en el caso de su apoderado, y siempre llevar su mascarilla o cubreboca, ¿ya? Eso es muy importante porque la cantidad de contagios, chiquillos, está desbordada. Así que, sin más, comencemos. Unidad 2, clase 1 de los incas. Comencemos. Recuerden que tienen que anotar el objetivo de aprendizaje, que es fundamental, que en este caso van a ser dos, porque vamos a hacer la clase 1 y 2, un pequeño resumen para que usted entienda el respecto de lo que vamos a abordar específicamente en esta clase, ¿ya? El primer objetivo va a ser localizar dónde se desarrolló la civilización inca y los lugares que incorporó a su imperio, considerando la ciudad de Cusco como centro de su imperio. Comprender las características territoriales urbanísticas del Tahuantinsuyo. Y eso, el Tahuantinsuyo, lo vamos a conocer en un rato más. Ya, chiquillos, fundamental, en esta clase no hay tarea, ya, porque a contar del mes de julio, desde el 6 de julio, si no me equivoco, 6 de julio, lunes, martes de la próxima semana, momento que yo grabo este video, hasta el 31 de julio usted va a tener una fecha para hacer un trabajo en conjunto con las asignaturas, ya, donde vamos a hacer un labbook. ¿Qué es un labbook? Vamos a explicarlo en otro video, ya que va a ser tutorial para ustedes y sus apoderados para que sepan qué hacer. El labbook va a tener como punto central historia, es decir, los incas. Por tanto, vamos a trabajar lenguaje desde los incas, matemáticas desde los incas, inglés desde los incas y ciencias desde los incas. Cómo lo va a ir viendo con los distintos profesores que le vayan tocando en la asignatura, y van a ir viendo cómo estos profesores van a ir vinculando sus contenidos a este eje principal, que son los incas. Y luego de eso vamos a realizar un labbook. Insisto, si usted quiere buscar qué es un labbook, L-A-P-B-O-O-K, un labbook, búsquelo en el buscar de Google, en YouTube, y va a arrojar varios resultados. No obstante, nosotros igual vamos a hacer una guía de cómo hacer un labbook, y obviamente también les vamos a enviar a ustedes la rúbrica para que puedan conocer qué vamos a hablar y cómo lo vamos a evaluar, ¿ya? Así que ya, chiquillos, esperando que en este rato hayan anotado, continuamos. ¿Qué vamos a aprender concretamente en esta clase? ¿Quiénes fueron los incas? La ubicación geográfica, es decir, en qué parte de la tierra vivieron. ¿Cómo se autodenominaban ellos a su cultura? Es decir, yo por ejemplo, si me viera un europeo me decir, no, este es chileno. Yo decir, no, yo soy de acá, San Joaquín. Son cómo uno se denomina, cómo ellos se sentían, ¿ya?
La geografía y el paisaje, es decir, cómo, si bien vamos a conocer la parte donde ellos vivían, después vamos a bajar un poquito más específicamente cómo eran nuestros paisajes, si eran secos, si eran áridos, si eran selvas, si tenían playas, si vivían bosques. Todo eso lo vamos a ir conociendo. Y por supuesto nos vamos a acercar un poco más a Cusco, que es la capital del Tahuantinsuyo. Y acá me quiero detener otra vez porque quiero hacer una observación ortográfica. Si usted busca Cusco, en muchas partes le va a aparecer en algunas con S y en algunas con Z, ¿ya? La diferencia es mínima. Ambas están permitidas por la RAE, que es la Real Academia Española. Y por lo general, cuando uno va a Cusco, yo personalmente no he ido, pero tengo muchos amigos que han ido, y me han comentado que cuando uno viaja a esta ciudad, casi toda la señalética está con S. Por tanto, ellos, que son los dueños de Calci, lo escriben con S, y nosotros a escribir y hablar el mismo idioma, yo considero que hay que respetarlo y lo vamos a escribir también con S, ¿ya? No obstante, con Z también está permitido, así que si usted en alguna parte de un trabajo o algo me lo escribe con Z, no va a representar ningún problema porque está permitido por la RAE. No obstante, sí, muchas veces ocupa más cuando se escribe en inglés que en castellano, así que esa es una salvedad. Y en cuanto al Tahuantinsuyo, lo vamos a conocer en un poquito tiempo más. Avancemos. Tenemos nuestro globo terráqueo acá, ¿cierto? Nuestro planeta Tierra. Tenemos acá al medio a América. Y tenemos a este otro sector de acá, América del Norte. ¿Qué ocurre acá? Si nosotros recordamos, en la unidad pasada de los mayas y los aztecas, trabajamos en la zona centro-norte de América. Es decir, la península de Yucatán, que es este cachito que se ve acá, ¿cierto? Y la zona norte de América del Norte, de América Central, donde vivían los aztecas, los mayas en la península de Yucatán y los aztecas un poco más al norte, ¿ya? Recordad que obviamente fueron culturas muy parecidas, pero que no fueron iguales, tuvieron separaciones, de ahí que la actividad que yo les pedí, y obviamente cada uno con su realidad distinta. Ahora bien, en esta unidad vamos a bajar al sur, y vamos a conocer el imperio o la civilización que tuvo más terreno dentro del continente, la más importante dentro del continente y que orgullosamente también ocupó nuestras tierras, es parte de nuestro patrimonio y legado cultural, ¿ya? Y que es compartido obviamente con otros países como Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, pero que también es parte de nuestro patrimonio cultural e histórico. Entonces, hoy día nos vamos a centrar exclusivamente en este nuevo cuadrito que apareció ahora, que es el imperio de los incas, que ustedes, como pueden ver, está abarcando toda la costa del Pacífico y bordeada por la cordillera de los Andes, ¿ya? Eso es importante que usted lo sepa. Este es un imperio que también se le conoce como un imperio justamente andino, que de gran parte de su geografía, de su paisaje, estaba acompañado, por esto que ustedes pueden ver acá al final, por la cordillera de los Andes, que es la que usted puede ver actualmente hoy día en junio, a fines de junio, principios de julio, mirarla y ver que está hermosamente cubierta de nieve. Entonces, continuemos. ¿Qué era el Tahuantinsuyo? Recuerden que nosotros dijimos que este territorio pertenecía a los incas. Ahora vamos a ver cómo se referían a ellos los propios incas. Hablar de imperio como tal es una concepción o es una palabra de origen europeo, por tanto no se puede aplicar al concepto de dominio que los incas ejercían acá en América. Bajo esa premisa hay una palabra que ellos mismos crearon para definir su territorio o la ocupación de territorios, y esta palabra es Tahuantinsuyo, ¿ya? El Tahuantinsuyo o el imperio inca a su vez se dividía en 4 partes, que son el Antisuyo por el norte, el Chinchaysuyo por la costa hacia el norte de Perú y Ecuador, el Collasuyo, que es parte también de Bolivia, que es la parte altiplánica, la sierra, la parte más cordillerana del imperio, y tenemos el Collasuyo, que es la parte sur, que es donde justamente estaba Chile, y que es el suyo más grande del imperio, ¿ya? Actualmente, si nosotros vemos esta proporción de su ocupación, vemos que ocupa diversos países. Ocupa sobre todo Chile, ¿ya? Mejor dejemos Chile al final, partamos por otros países. Ocupa el sur de Colombia, ocupa gran parte de Ecuador, gran parte de Perú, ocupa el altiplano, la parte que está más hacia el Pacífico de Bolivia,
y ocupa la región de Salta principalmente en Argentina, que es la parte más norteña de Argentina. Y en cuanto a Chile, ocupa desde el mismo Arica, desde la frontera con Perú, hasta el río Maule. Es decir, Santiago, que es donde estamos nosotros ubicados, actualmente era parte del Imperio Inca. Sin ir más lejos, chiquillos, hace poco se han ido descubriendo más cosas respecto a los incas en el sector de acá de Chile, de Santiago concretamente. Como les comentaba, se descubrió hace mucho tiempo atrás una momia que es la momia de Cerro Plomo, y hace poco también se han ido descubierto oratorios o lugares sagrados para los incas. Los incas, vamos a hacer un pequeño spoiler de que va a haber más adelante, tenían mucha adoración religiosa hacia la parte de naturaleza, hacia el agua, hacia el sol, como vamos a ver más adelante. Por tanto, ellos, sus templos y sus lugares de adoración estaban 100% dedicados a la naturaleza. Por tanto, no es extraño encontrar que en la punta de un cerro de la cordillera, lo más lejano, se encuentre un templo, oratorio o un lugar de retiro para los incas, o que a su vez donde se juntaban dos vertientes de un río colocaran también un oratorio. Esto es lo que ocurre con el tema de los incas, en cuanto a que si nosotros vamos a la cordillera, específicamente en el Parque Mahuida, hacia la cordillera, hacia la montaña, vamos a encontrar un restos de la cultura inca que actualmente está trabajando para que sea un museo de sitios. Es decir, se descubre, se limpia un poco y se deja todo tal cual para que la gente lo pueda visitar y pueda ver cómo era eso en un contexto natural. Y a su vez también tenemos cerca del río Maipo, en el San Bernardo, el Cerro Chena, donde también en lo alto del Cerro Chena podemos encontrar una fortaleza inca que era de origen, que se denominan Pucará, ¿ya? Que se puede visitar hoy en día. Y finalmente tenemos en el mismo Santiago Centro, la Plaza de Armas era un centro de origen inca, que tenía ciertas indicaciones precisas como otras ciudades, sobre todo en Colombia y en Perú, se fundaban. El criterio era básicamente que tenía que estar alineados con ciertos cerros durante el solsticio de invierno y de verano. Y eso se nota cuando el sol sale por ciertos cerros, y sale por ciertos cerros cuando entramos en invierno o entramos en verano, ¿ya? Y eso lo descubren justamente los astrogeógrafos, si no me equivoco. Para esto es importante, insisto, que nosotros reconozcamos que el imperio inca, como la cultura mapuche, como la cultura picunche, como todo el resto de los pueblos originarios, son parte de nuestro patrimonio y compartimos lazos de sangre y lazos culturales con ellos. Por tanto, en ese punto de vista debemos respetarlos. Ahora bien, volvamos a lo que estamos conversando. Estaba gobernado por un Sapa Inca, que es el emperador, y su poder venía de los mismos dioses, que es Inti, el dios sol, ya el dios que todo lo ve y que obviamente le da vida a las cosas, para ellos. De ahí que viene la denominación de imperio inca, o el imperio del inca, porque el inca era la persona que gobernaba. Yo puedo ser Osvaldo Avaria y puedo ser el inca, el que gobierna. El inca es como decir el rey, el emperador. Es lo que vendría siendo, por ejemplo, en Rusia al rey se le denominaba zar, en Alemania se le denominaba Kaiser, y así, según donde sea la zona, es como se le va a denominar a la persona que manda, en este caso, Sapa Inca. ¿Ya? Continuemos. Vamos a ver un pequeño resumen del periodo histórico de las culturas andinas, porque los incas como tal, o el Tahuantinsuyo, no es una cultura única que apareció de nada, sino que es una cultura que también tiene un legado anterior a ellos. Y esta historia del pueblo inca parte aproximadamente entre el 2500 y el 3000 a.C., ¿ya? Cuando hay un periodo que se denomina precerámico, que donde se fundan unas tumbas ceremoniales que son muy hermosas, que yo recomiendo que esto lo vea, ponga pausa, escriba ahí Huaca Prieta o la ciudad de Caral y la busque en Google. Yo por un tema de tiempo para hacer esta clase más dinámica no lo coloqué, pero si usted puede, hágalo, búsquelo, ¿ya? Que son ciudades antiguas y templos muy antiguos, dentro de las ciudades más antiguas del mundo, que está a la par casi con las primeras ciudades que fundaron los egipcios, ¿ya? O sea, es decir, son las más antiguas del mundo. Hacia el 1000 a.C., estas culturas, tanto de las que fundaron Huaca Prieta como la ciudad de Caral, empiezan a decaer y empiezan a nacer otras, que son la cultura de Chavín y Paracas, que son directamente ancestros directos de los incas.
Y finalmente, entre el 200 y 300, con el periodo clásico, nacen otras culturas que también son ancestros de los incas, que son los tiahuanacos, sobre todo los tiahuanacos, los huari, los nazca y los mochicas. Finalmente, tenemos en el periodo posclásico, cerca de 1100 después de Cristo, o como si actualmente era común, tenemos la fundación de Cusco, que es la ciudad capital de ellos, por parte de los incas, ¿ya? Respecto a esta fundación hay todo un mito que después vamos a explicar más adelante, pero por mientras tenemos que tener claro que esto se fundó en el periodo postclásico de las culturas andinas y que fue fundado cerca de 1100 después de Cristo, ¿ya? Después de eso, estos 300 años que continuaron, el imperio inca fue creciendo constantemente, pero el imperio inca no fue un imperio que trabara o asegurara sus conquistas por medio de la fuerza en un principio. Era un imperio que era tremendamente diplomático, que iba a conversar con la gente y les proponía los beneficios de unirse al imperio incaico. Gran parte de las culturas que ellos fueron conociendo se unieron, algunos de buena forma, otros por la guerra efectivamente, pero fueron menos casos. ¿Dónde les fue mal a los incas? Por todas partes. Les fue mal con los mapuches cuando llegaron justamente al río Maule, porque había un problema de cosmogonía, de visión de mundo distinta, pero eso es tema de otro clase, que lo vamos a abordar más adelante. Tenemos que hacia 1493, es decir, un año después de que Cristóbal Colón descubriese América para los europeos, hasta el 1525 se funda y se alcanza el mayor capacidad del imperio inca al mando de Huayna Cápac, ¿ya? Huayna Cápac fue uno de los emperadores más grandes, o uno de los zapaincas más grandes de esta cultura. Sin duda, él fue en parte diplomático, en parte sacerdote, en parte militar, estaba en todas. Pero ¿qué pasó con Huayna Cápac? Como pueden ver acá, como les comenté, que él gobernó prácticamente durante la llegada de los europeos, específicamente de los españoles, acá a América. Obviamente, cierto, como comenzamos en la unidad número 2, número 1, primero con los aztecas y luego con los incas. ¿Qué pasó con Huayna Cápac? ¿Por qué murió tan joven? Si ustedes se ponen a calcular, tenemos 13, murió prácticamente de unos 30-35 años, lo cual para la edad y para la cultura andina era bastante joven. Los incas tenían una proyección de vida bastante amplia porque eran gente muy sana. Pero cuando llegaron los españoles acá a América y acá especialmente a Perú y a Chile, trajeron muchas enfermedades, entre ellos la viruela y otras enfermedades de base al tema de la higiene y otras un poco más bacteriológicas. ¿Qué pasó? Se estima que Huayna Cápac murió a manos de una de estas enfermedades, porque eran enfermedades, por la redundancia, que la gente de esta tierra nunca había tenido y no conocía. Por tanto, las defensas de su cuerpo no estaban preparadas para recibirlas. Si usted lo mira un poco encima, y también perdonando la comparación, es muy parecido a lo que pasa actualmente con el coronavirus. El coronavirus, de por sí, el tema está en que es una enfermedad nueva para los humanos, en la cual nosotros no tenemos las defensas para cuidarnos. Por tanto, si nos enfermamos, hay una probabilidad de enfermarse o morir. Lo mismo le pasaba a los incas, pero en esa época era mucho peor porque no habían antibióticos, no habían remedios químicos que ayudaran. Por tanto, Huayna Cápac, que era el emperador, se enfermó y se murió. Hacia 1533 y 1538 se ejecuta a Atahualpa, quien era uno de los descendientes de Huayna Cápac, a mano de los españoles. Y con esto se da por finalizado el imperio inca como nosotros lo conocemos. Cuando se ejecuta al Atahualpa, el imperio inca cae por completo en manos de los españoles, y todos estos cuatro suyos que les comentábamos antes se convierten en parte del virreinato del Perú, que era parte del gobierno español, ¿ya? Pero obviamente muere la cabeza, que es Atahualpa, pero hay mucha gente de poder, militares, sacerdotes, que no aceptan este nuevo mandato y se arrancan, se esconden en los cerros, en la sierra, en las selvas, y fundan lo que informalmente se conoce como Neo Imperio Inca,
que lleva una revuelta hacia 1767 a 1775 con Tupac Amaru, que fue el último descendiente del imperio inca y que se rebeló contra los españoles. Finalmente tampoco le fue muy bien y lo terminan ejecutando, y con eso se termina el linaje inca de los reyes que descendían desde el sol, ya, para la cultura inca. Esa es un poco la cronología histórica de los incas. Este es como un gran spoiler para que ustedes más o menos se ubiquen en el tiempo, y si quiere ahí puede pausar el video, ir a ver el video de los aztecas y vea cuál es la comparación de periodo histórico. Si se condice, si vivieron al mismo tiempo, no vivieron al mismo tiempo, cuándo se fundó Tenochtitlán, cuándo se fundó los incas, para que en el fondo se vaya haciendo una concepción de la historia, porque generalmente cuando nosotros estudiamos historia no tenemos nociones que en el fondo las cosas suceden al mismo tiempo. En el 1000, cuando los europeos estaban en el pleno época medieval, acá estaba la cultura chavín y estaban los mayas y los aztecas. Todo ocurre al mismo tiempo, pero nosotros, como insisto, estudiamos los fenómenos históricos de forma separada, por un tema de orden, muchas veces no asimilamos que ocurre al mismo tiempo. Entonces, interesante ejercicio ahí, compararlo con otras líneas de tiempo que vimos anteriormente. ¿Cómo eran los paisajes donde la cultura inca vivía? Tenemos, bueno, básicamente tanto el Ministerio de Educación como también las plataformas con las que trabajamos nosotros, y también gran parte de las páginas de internet y libros de historiadores y geógrafos nos definen en tres, que son la sierra, la selva y el litoral. Pero yo quise ampliarlo un poquito más para que en el fondo también viéramos un poco la parte que le corresponde al Collasuyo, que era Chile, ¿ya? Tenemos que la sierra son cordones montañosos que están sobre todo para las zonas de los Andes, y que están rodeados para ambos lados con montañas. Es decir, no es solamente una línea de montañas, sino que hay varias, ¿ya? Y que obviamente la forma de sus puntas es aserrada, de ahí viene el nombre sierra, ¿ya? Tenemos la selva, que es principalmente la zona del Amazonas incaico, donde alcanzaron a penetrar un poco más. Tenemos el litoral, que es básicamente desértico, tanto desde Colombia hacia el sur hasta mismo Chile, prácticamente la cuarta región, Coquimbo, tiene este mismo paisaje. Es una costa extremadamente seca, ¿ya? Y si seguimos avanzando, obviamente tenemos el desierto, que en este caso es el desierto de Atacama, y otros más pequeños que también están en Bolivia y están en Perú, pero quise colocar este para destacar. Y tenemos la depresión intermedia y los valles transversales, que son netamente de la zona chilena, Coquimbo, y desde la quinta región, que es Valparaíso, hacia el sur hasta el Maule, corresponde este tipo de paisaje, que es decir, valles pequeños con cerros al costado, como en Santiago. Y finalmente tenemos la Pampa Cordillerana, que es parte de Argentina, y el altiplano boliviano, que es muy similar, que es donde está principalmente el lago Titicaca, que es parte fundamental de la cultura incaica, y se caracteriza, como van a ver en un video más adelante que les dejo recomendado, está por sobre los 3000 metros a nivel del mar, ¿ya? Estos son los paisajes que vivían los aztecas, perdón, los incas, y son, si ustedes se fijan, bastante variados en todo sentido. Por tanto, la riqueza que podían extraer de cada uno era muy variada también. De ahí su poderío. Apareció nuestro amigo Heródoto nuevamente, después de el tiempo, andaba medio perdido parece. Pero ¿y en qué zona habitaban ellos? Bueno, acá, adelantándome a nuestro amigo Heródoto, dejé un mapa con las principales ciudades que son adjudicadas a los incas. Tenemos que toda esta zona que está acá es de Perú. Tenemos Tiahuanaco, Cusco, Tambo, Machu Picchu, Chincha, Tambo Colorado, Pachamac, Pimpu, Cajamarca, Cachapoyas. Tenemos Tumbes, que es donde desembarcan los españoles para conquistar Cusco. Tenemos Quito, Huaca, Catarpe, aquí entramos ya en Chile, Copiapó, Santiago, Talca. O sea, podemos asegurar que Copiapó, Santiago y Talca eran emplazamientos de origen incaico, ¿ya? Cuando le preguntan en su casa, no, ¿y los mapuches en Santiago? No, eran incas que controlaban
a los picunches que en ese tiempo habitaban en Santiago, ¿ya? O eran las grandes ciudades y asentamientos de los incas. Si se fijan, son muchas las partes donde ellos habitaban y vivían. En esta parte que tenemos acá abajo, para que tengan conocimiento, no hay emplazamientos porque acá está el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es uno de los más secos del mundo. Por tanto, hacer un emplazamiento en esta zona era complicado. ¿Vivía gente acá? Sí, vivía gente. Pero básicamente no habitaban los incas como tal, no tenían emplazamientos grandes porque ellos ocupaban los pasos por el lado argentino y pasaban a Chile. Muy pocos pasaban por acá, o la mayoría por la costa, pero muy pocos por el desierto. Sigamos avanzando. Cusco, centro del mundo. Como les comentaba anteriormente, esta ciudad fue fundada cerca de 1100. La historia de la fundación no se las voy a contar ahora, porque es parte de la religión. Y lo que necesitamos saber ahora es que de la plaza principal o la plaza de armas de Cusco, la plaza central de Cusco, partía la línea divisoria que separaba el imperio, el Tihuantinsuyo, en 4, ¿ya? En esta ciudad van a encontrar varios templos, muchos de ellos que ya fueron destruidos, y encima, al igual que pasó con los aztecas, fueron construidas las iglesias, ¿ya? No obstante, tenemos igual restos arqueológicos importantes dentro de Cusco. La más conocida es la fortaleza de Sacsayhuamán, que está ubicada en un cerrito en Cusco y que se conoce también como la cabeza del puma, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a saber ahora. Obviamente Cusco actualmente pertenece al país hermano de Perú. Es una ciudad hermosa. En su tiempo, cuando los incas estaban acá y viviendo, el imperio como tal llegó a tener incluso 12 millones de habitantes, y cuya capital obviamente era Inca, era Cusco. Y en ese contexto Cusco era una ciudad extremadamente rica, que tenía mucho oro, tenía mucho comercio, mucho flujo de gente, pero que como vimos anteriormente sucumbió de todas formas ante el dominio español, ¿ya? Si nosotros nos miramos y fijamos acá, este es el plano de la ciudad de Cusco. Lo que está en rojo es el plano original de la ciudad de Cusco. Lo que está afuera es la ciudad nueva de Cusco. Nosotros vamos a ver que cómo se llama, obviamente nombres castellanos como la Plaza San Francisco, que es un nombre católico, Santa Clara, nombre católico, Don Bosco, que es un colegio católico, Colegio Salesiano, que es católico, porque obviamente los españoles que llegaron acá venían con la religión a flor de piel. De hecho hay un dicho que dicen que los españoles llegaron con una Biblia en la mano y con una espada en la otra. Pero bien, si ustedes se fijan, esto tiene la forma de un animalito. Para algunos puede ser un perro, para otros es un puma. Para ellos era el puma. Acá tenemos la cabeza, la patita, vamos bajando, aquí tienen las otras patitas y finalmente baja en la cola, ¿ya? Acá tenemos nuevamente la definición de este plano, y vamos a tener acá que se divide en 4 el imperio nuevamente. La salida al Chinchisuyu, al Antisuyu, al Koyasuyu y al Kontisuyu, ¿ya? Y obviamente la plaza central, que es la plaza de Huayquipata. Si queríamos fijarnos un poquito de cómo era en este tiempo Cusco, acá tenemos una pequeña imagen. Vamos a hacer tan principal. Pero en el fondo lo que a nosotros nos interesa saber de Cusco en este momento es que tenía la forma de un puma. Continuemos. Esa es la clase del día de hoy, chiquillos. Conocimos respecto, vamos de atrás para adelante, como vimos lo último, la ciudad de Cusco, el paisaje, la geografía, quiénes eran, cómo en el fondo dividían su imperio y cómo se denominaban ellos mismos. Es decir, avanzamos bastante respecto a lo que ya tendríamos que ver en esta clase. Les dejo un pequeño vocabulario para que ustedes puedan revisar y obviamente revisar y anotar en su cuaderno, que son Tahuantinsuyo, Sierra y Zapa Inca, que son conceptos que son nuevos
obviamente otros que quizás son desconocidos, pero que ya hemos ido abordando anteriormente en unidades previas, por tanto no se van colocando porque ya deberían estar en su cuaderno. Pero dejamos Tahuantinsuyo, la Sierra y Sapa Inca, que son conceptos completamente nuevos que nosotros vimos ahora, ¿ya? Entonces desde ahora yo no me refiero más al Imperio Inca y me voy a referir al Tahuantinsuyo. No me voy a referir más al Inca, sino me voy a referir al Sapa Inca como el gobernador, porque entiendo que usted lo registró en su cuaderno y lo va a internalizar en su cabecita, ¿ya? Les dejo de todas formas, chiquillos, un material de apoyo por si usted se enredó o no comprendió alguna parte o quiere saber un poquito más de los incas. Les dejo 3 videos que son aproximadamente de 15 minutos cada uno de respecto a la cultura inca, ¿ya? El primero es nuestro ya clásico Exploradores de la Historia, videos muy buenos, muy concretos, con mucha información, pero no son fomes, para que usted pueda interiorizarse un poquito más, que fueron los incas, de curiosamente, y los incas en 11 minutos, últimos 2, también excelentes videos. Y aparte de eso, si usted quiere hacer alguna actividad para usted, o quiere en el fondo guiarse un poco más respecto a lo que estamos trabajando, también está el libro de clases de la página 172 a la 210, ahí me equivoqué, es 210, así que en el PowerPoint que va a ir a las casas va a ir corregido. Pero director, a mí no me alcanzaron a entregar los libros en el colegio. No se preocupe, estimado estudiante, porque le dejamos el enlace ahí abajo para que lo pueda revisar online, ya lo pueda ir viendo calmadamente. Así que eso pues, chiquillos, espero que se estén cuidando, que en sus casas vaya todo bien y sin novedad. Acá en el colegio los extrañamos un montón y esperemos nos podemos ver pronto para poder jugar, como yo siempre les digo, acá en el colegio. Así que también un saludo a nuestras familias. Recuerden que cualquier consulta, duda, pueden escribirme al correo del colegio, ya sea queenflowerscollege@gmail.com o el de cuarto básico, y a su vez escribirme por el Messenger para yo poder escribir. Y también, si hace falta y es necesario explicar algún tema que usted no haya entendido más adelante del trabajo o bien de la materia, también estoy disponible para realizar una entrevista y videollamada por Meet en horario obviamente que nos acomode a los dos. Así que chiquillos, un abrazo, nos estamos viendo, cuídense y recuerden, como dicen por ahí, quédate en casa que nada te pasa. Así que hasta la próxima y nos estamos viendo, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao.